Las diferentes lecturas del locao agropecuario y de otros índices de la economía de la Torre Zayat. Raúl. Qué lindo suena, ¿eh? Gracias por lo de... Estamos justamente con Alfredo Zayat, periodista, economista, autor de Economía Contramano, un libro que está haciendo muchísimo ruido, no solo por lo bien que anda en venta, sino porque aparte cómo están reaccionando algunos de los economistas del establishment neoliberales, algunos muy indignados y otros con críticas así muy serias, mostrando diferencias. Alfredo, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué hace, Raúl? ¿Cómo andan? Además, Alfredo, bueno, es un hombre de la casa, está todavía es temprano, a las 16 horas, todas las tardes ahí con Lucho Galende. Con Mariana Carvajal, Luciano Galende, José Natanson. Y tiene su programa en radio, ¿no? En Vorterix, Cheque en Blanco, ya hace unos cuantos años. Vamos a empezar, Alfredo, si te parece, hablando un poco de este nuevo conflicto con la dirigencia agropecuaria. Un conflicto que se da, decíamos más temprano, en una situación particularmente no demasiado preocupante para el agro por los indicadores que están marcando en algunas producciones como el maíz récord, con buenos resultados en otras, con el trigo recuperándose después de una mala temporada anterior. Y la explicación que uno busca a por qué la dirigencia agropecuaria reacciona de esta forma y se pone tan de frente con el gobierno. Hay dos aspectos que me parece importante remarcar. Uno, con lo que significa la representatividad de la mesa enlace. La verdad que ha perdido muchísima representatividad la mesa enlace representatividad vinculado a los productores, digamos, la Federación Agraria, punto uno. Hay un cuestionamiento muy fuerte al liderazgo de Eduardo Bussi, dentro de la Federación Agraria. En Coninagro también hay un cuestionamiento muy fuerte a la conducción actual de Coninagro. Y Carlos Gareto en particular. Exactamente. Entonces ahí vos tenés claramente que dos patas de las cuatro de la mesa enlace están fuertemente cuestionadas. Después, entonces, ¿por qué hacen este lockout, este cese de comercialización de Hacienda y granos durante 5 días? Y bueno, uno lo tiene que encontrar simplemente en aspiraciones políticas, que dentro de 2 meses vienen las PASO, dentro de 4 las elecciones generales. Eduardo Bussi quiere ser candidato para diputado. Bueno, ahí hay un aspecto eminentemente político. Si uno quiere analizar después, como bien decías vos, bueno, qué es lo que está pasando a nivel sectorial, en términos globales, en términos generales, se ve una bonanza en el campo. Esto no implica que no haya parcelas que los rendimientos sean muy bajos, esto no significa que el pequeño productor todavía no tenga problemas, esto no significa que los eslabones concentrados de la cadena agropecuaria sigan abusando, pero esto pasa en otras actividades económicas también. No es algo particular del sector del campo. Uno recuerda, hablando de estos dirigentes y aspiraciones políticas, lo que fue Hugo Violcati y su prácticamente lanzamiento a la política que hizo aquel día que se despidió en la sociedad rural con un discurso más político que sectorial. Mario Llambías, otro dirigente de confederaciones rurales, buscando candidatearse también en ese momento junto a Elisa Carrió. Digamos, no le fue bien, inclusive en momentos donde políticamente la mesa enlace parecía tener más peso del que tiene hoy. No le fue bien, digamos, Llambías sacó muy pocos votos. Otro de los candidatos es de Ángeles. Desapareció, ya se olvidaron todos. Alfredo de Ángeles, otro candidato dentro de Entre Ríos. E incluso cuando en el 2009 ingresaron al Congreso 9 agrodiputados, la verdad que no hicieron nada. No hicieron nada, no pudieron conformar un bloque unificado, empezaron a tener líneas diferentes. Bueno, ahora vencen los mandatos de estos diputados representantes del sector agropecuario. Hay una cuestión que parecería que en algún punto tiene alguna ligación con esta postura de las entidades rurales, que es el dólar. Digamos, es un tema que venimos tratando, bueno, nombré obviamente que Alfredo es el jefe de economía de Página 2 y del suplemento Cash. Venimos analizando el tema del dólar, cuánto de peso político también hay en esta cotización del dólar marginal, el dólar ilegal, cómo se utiliza como herramienta de presión para querer provocar una devaluación, es decir, querer arrinconar al gobierno. ¿Vos le ves la vinculación entre esta actitud política de la mesa de enlace y esas presiones que está viendo o que se venían viendo con el tema del dólar?
tanto de la mesa enlace como de otros grupos económicos vinculados con las exportaciones industriales, como del sector financiero, estaban presionando para generar una brusca devaluación y además construyendo una fabulosa burbuja especulativa vinculada con el mercado ilegal. Digamos, cuando el dólar ilegal llega a 10.45, sí, esto viene a cuenta de una fabulosa especulación que se dio. Digamos, es increíble porque ahora está a 8 y nadie habla de esta diferencia entre 8 y 10.45, cómo emerge, cómo surge, qué es lo que significa. Bueno, que se desinfló una burbuja especulativa. ¿Esto significa que no existe la base para seguir trabajando sobre esa cuestión? No. Existe la base para seguir especulando, pero uno si observa claramente cómo fue el desarrollo y cómo fue alimentada esa burbuja especulativa, es similar a cómo se alimentan otras burbujas especulativas, aquí como en el exterior, vinculada en su momento con lo que eran acciones.com o con títulos públicos, con acciones, con inversiones inmobiliarias, es la misma forma de exacerbar temores o exacerbar pensar que se van a tener ganancias fabulosas, entonces van e ingresan en ese activo. Muchos compraban dólares en el ilegal, decían, bueno, si subió a 8, subió a 9, va a subir bueno, va a llegar a 11, va a llegar a 12, va a llegar a 13. En un momento estalla. Y ahí es donde algunos se encuentran desamparados y dicen, no, pero no era que iba a subir hasta el cielo, no. Y claramente ahí es donde se ve claramente el factor especulativo vinculado con el dólar ilegal. Bueno, algunos pronosticaron que iba a llegar a tanto, digamos. Y esta lectura también que se hace sobre la economía en un año electoral también tiene mucho que ver con ese tipo de especulaciones, ¿no? Todavía seguimos viendo el tema de las lecturas de la economía diciendo, bueno, que esto, si no es un caos, es el derrumbe del modelo, que el modelo está agotado, como dicen. Son los profetas de la crisis inminente. Y la verdad que se van a encontrar con un segundo y tercer trimestre que los datos económicos van a mostrar variaciones muy elevadas. Esto tiene que ver con que, bueno, el año pasado fue muy malo, pero a la vez también porque hay una recuperación, porque puede ser el año pasado malo, pero si vos no tenés una recuperación no podés dar una variación positiva. Y entonces ya empieza la economía a dar signos de que está creciendo. Antes no estaba dando signos que estaba creciendo, y esto es un elemento esencial. Uno puede pensar que, bueno, sigue habiendo tensiones en la economía siempre va a tener tensiones. Esto es un elemento importante para los que hablan o escuchan sobre el tema económico, siempre pasa algo, no, siempre va a pasar algo en la economía, porque la economía siempre es tensión. No existe una cuestión de que una estabilidad permanente, pero no existe porque la economía es un espacio de disputa de intereses contrapuestos de diferentes actores económicos. O sea, siempre va a haber tensión. Dicho esto, es que vos tenés síntomas de crecimiento en sectores claves de la economía que te van a dar un segundo y un tercer trimestre positivo. Bastante de esto uno lo puede profundizar con el libro que publicaste el año pasado, Economía Contramano, en Editorial Planeta, que aparte lo estás paseando por todo el país con presentaciones. Y por los barrios. Sí, más que por los barrios. Hay un aspecto, y ya es la última que te quiero hacer, porque es interesante, también surge de algunas cuestiones planteadas en el libro. Cuando se compara la economía argentina con la economía de Brasil, muchos suelen decir, bueno, Argentina no hace lo que hace Brasil, por eso a Brasil le va tan bien y a Argentina le va mal. Argentina debería hacer ahora esto en materia financiera, en materia de políticas públicas. ¿Cuál es tu lectura sobre lo que está pasando hoy en Brasil, lo que pasa en Argentina? Y si hay que hacer una comparación, ¿desde dónde la harías? Para hacerlo en una forma muy, muy sencilla y sintética, la verdad que los datos económicos de Brasil de los últimos 3 años son de mediocres a malos y que no recibe la crítica que debería recibir porque hay un negocio financiero fabuloso, donde el sector financiero, que es el que aparece siempre como formador de opinión, están ganando muchísima plata. Tiene una tasa de interés elevadísima con un tipo de cambio muy, muy bajo y con variaciones muy leves. O sea que tienen una ganancia
en dólares la especulación financiera en Brasil, una de las más altas del mundo. Por eso no recibe ningún tipo de observación cuando tiene un frente externo muy complicado, un nivel de actividad económica entre mediocre y malo, donde las exportaciones no están mostrando dinamismo, donde la industria está casi estancada, pero bueno, eso es más o menos el cuadro de Brasil. Y vos decís que el negocio financiero tiene bastante que ver con la opinión de los medios. Así es. Algo de esto, Así es. algo de esto está dicho ahí. Exactamente. Bueno, dejémoslo ahí, como decía un colega. Gracias, Alfredo Zayat, por la visita. Gracias, Raúl de la Torre. Y por este momento, por fin, no, de Racing no vamos a hablar. No hay tiempo, me está pidiendo el móvil, creo. Sí. Hablamos otro día. Gracias, Alfredo. No, gracias por invitar.